Libro Necro, el libro de la extraña muerte consta de 22 partes. Han sido todas estas, sintetizadas del libro original. Es un compendio exhaustivo que muestra los misterios que se suscitan, antes y después, de la denominada muerte. Debido a la enorme cantidad de mitos que se ciernen sobre el anónimo mundo de los muertos, es que la gran mayoría de información que se conoce, y a la cual se tiene acceso, desvirtúa grandemente, los verdaderos paradigmas de su extraña existencia. A su vez, es necesario guardar celosamente, muchos de sus secretos, ya que esto ha sido, y puede volver a serlo nuevamente, muy dañino y perjudicial para los seres encarnados. De ahí que, una buena cantidad de información sobre este tema, quedarán celosamente guardados, bajo las 7 llaves del hermetismo. Bien pudiera ser que de todo lo aquí dicho y mostrado, se puedan sacar en limpio muchos aprendizajes, conocimientos y descubrimientos, pero de lo que más trata todo esto, es el de romper con esa lastimosa condición, de temerle a la muerte, a la vez que no creer, ni aceptar de que, hay vida en el más allá. Una nefasta combinación, que lo único que ha logrado, es provocar, en una buena parte de la humanidad, desesperación, angustia y miedo. Que las palabras ciegas, no sean por los justos halladas. Ni los secretos del abismo de la muerte, encontradas por los de naturaleza inarmónica, y de alma oscura. Se recomienda al video espectador, discreción con lo que aquí se habla, menciona y trata. Libro Cielus Noster. Tomo 9. Necro. El libro de la extraña muerte. Octava parte. Traumas. Que las palabras ciegas, no sean por los justos halladas. Ni los secretos del abismo de la muerte, encontradas por los de naturaleza inarmónica, y de alma oscura. Manaquel 12.
Un hombre, que no gustaba de mirar las estrellas en el cielo, al preguntársele el porqué de ello, respondió: me da miedo el pensar sobre lo pequeñísimo que somos ante la vastedad del universo. Menos que partículas. Menos que la más pequeña fracción. Una especie de polvo suspendido en mitad de la nada. Prefiero mejor mirar mi realidad. La tierra que me sostiene. Eso tiene mucho más sentido para mí. Sus palabras fueron sinceras. Por lo menos, así fue como resonaron. Y no tan solo fueron sinceras, sino tremendamente impactantes para muchos quienes allí estaban. Ya que, hasta ese entonces, siempre habían pensado que a todos les fascinaba mirar las estrellas en el cielo. Esta pequeña y breve historia sirve para graficar lo extrañamente difícil que se hace para algunos enfrentar los misterios de la vida, mientras que para otros puede llegar a ser algo trivial y hasta cotidiano. Porque, pese a todo lo que se conoce y sabe, esto es un pálido reflejo de lo que para muchos pasa a ser una constante, no tan solo en lo concerniente a esto, sino que, a otros muchos más temas. De diferente naturaleza. De distinto orden. Una especie de secreto colectivo que no se tiende a mostrar, compartir y menos hablar de ello. Cuando se habla de la desencarnación, todos piensan primero en la muerte. Una muerte sin retorno. Cruel y áspera. Amarga. Doliente. Después se dan al trabajo de imaginar qué es lo que pudiera existir en el más allá de la vida. De esto ya hemos hablado y nos hemos referido. Sobre las singularidades que acontecen cuando un ser humano desencarna. Aquellos procesos misteriosos y desconocidos que se originan cuando el cuerpo cesa sus funciones activas y queda yerto, sin vida. Algo que se conoce como desencarnar en ley. Pero, ¿qué es desencarnar en ley? Es aquel instante de desconexión, en que cesan las funciones físicas primordiales, tales como la respiración, los latidos del corazón físico, el trabajo cerebral de proceso eléctrico y neurosensitivo, entre otras. Todo de acuerdo con un orden preestablecido. Es un reloj perfectamente sincrónico que se da a comienzo, 1000 días antes de la concepción física, y que termina su proceso, una vez que es retirado el vínculo energomagnético y energético que llega al ser, a través del cordón de plata. Todo esto, debidamente decretado y llevado a cabo en perfecta armonía. De ahí que se hable de desencarnar en ley, o de una existencia perfecta. Pero no se quiere decir que es perfecta porque esté libre de imperfecciones, sino porque se lleva a cabo en un tiempo humano, de vida y particularmente perfecto, para su desarrollo. Toda forma de vida está íntimamente vinculada con otras más, iguales, similares en apariencia, o aparentemente distintas entre sí. Es un concepto, altamente elevado, que requiere un análisis concienzudo, dejando de lado cualquier concepto de baja vibración que pudiera provenir de un ego alto, de un estado de soberbia déspota, miradora en menos, a la vez que, de una mente intrascendente. Es así como, bajo un prisma natural, son todos los seres, hermanos entre sí. Todos están constituidos de los mismos elementos y los acoge el mismo principio natural de vida y existencia. Sus patrones característicos son todos iguales, similares o parecidos. De ahí que se debiera hablar, y referirse de ellos, como, el hermano pez. El hermano árbol. La hermana roca. Todos, sin excepción, son iguales en condición, en base a su constitución natural. Lógicamente se agrupan y dividen en un buen número de clasificaciones. Así, por ejemplo, están los dominios, el filo, la clase, el orden, la familia, el género, la especie. En base a su nutrición, su organización y tipología celular, respiración, reproducción y locomoción. Divididos en 5 grandes reinos. El reino animal. El reino vegetal. El reino fungi. El reino protoctista.
el reino, monera. Mas, en lo que respecta a su esencia, cada cual se separa abismantemente uno del otro. Ya que no es lo mismo hablar de naturaleza, que hablar de esencia. Una es relativa al mundo que lo acoge. La otra es relativa a su vibración o conciencia. Es importante tener esto presente al momento de intentar comprender la muerte. Porque todo desprendimiento y separación obra tanto en lo natural como en la esencia de las cosas. Pero ambas recorren distintos caminos. Aquellos que desencarnan a causa de un efecto traumático, son sometidos a fuertes trastornos, que van mucho más allá de su entendimiento, a la vez que, son muy difíciles de soportar, ya que el dolor que esto provoca, unida a la extrema desorientación, al encontrarse dentro de una realidad distinta, genera en aquellos seres un trauma, aún mayor. Son tantos estos efectos que, es prácticamente imposible mencionarlos todos. Esto tiene que ver con el tipo de vida que haya llevado el ser encarnado, y los trastornos emocionales, mentales, y por lo general de vida, que haya experimentado. Si aquel ser sufrió cualquier tipo de trastorno, en el plano material, estos serán trasladados hacia el plano espiritual. Es completamente falso cuando dicen que los desequilibrios de tipo emocional, mental y sensitivo cesan y desaparecen en el más allá. Si bien esto es real, en lo que a una dolencia física se refiere, ya que el vínculo con el cuerpo físico se rompe, termina, y cesa, no ocurre de igual forma con los cuerpos de naturaleza mental, astral y etérica. En estos casos, todo, absolutamente todo, se traslada, fielmente a la otra dimensión. Si sufres en vida, sufrirás de aquello mismo, en la muerte. Eso es inevitable. Es un principio. Es imposible creer que todo queda allí, al morir. Al desencarnar. Es imposible suponer que esto sea de esa forma. ¿Cómo se explicarían los numerosos y reiterados fenómenos que se suscitan a diario, año tras año, en todos los rincones del mundo? Almas vagando en pena, en medio de aquello que fue suyo en la otrora vida. Seres sufrientes que vagan en medio de las tinieblas, a causa de sus egos, miedos, e ignorancias. Quejumbrosos y sufrientes por algún ser amado del cual se separaron. Atormentados por una muerte espantosa que destruyó su mundo, su realidad, su entorno, y los dejó sumidos en una dimensión desconocida, y fría. La muerte por trauma es uno de los estados más lamentables, a los cuales puede ser sometida el alma humana. Ninguna cosa es capaz de prepararla para enfrentar todo aquello que vendrá después de su deceso. Si basta con imaginar a un ser que, sabiendo su destino, que, conociendo su inevitable partida, y que en medio de todo esto, tiene tiempo para despedirse de todos aquellos que ama, imaginar la tremenda angustia y dolor que genera el partir sin haber podido despedirse. Sin haber podido prepararse, aunque fuera con un poco de antelación, a tan inevitable desenlace. A dejar, abruptamente, tantos y tantos planes, proyectos, metas y objetivos. Todo esto, en medio de un dolor físico agudo. En medio de la desesperación más indescriptible. Imaginar por unos instantes, lo que le sucede a aquel ser, al verse en un espacio sin tiempo. Donde todo transcurre, una y otra vez, de forma cíclica, constante y perpetua. Pudiendo ver a los suyos, pero sin poder comunicarse con ellos. Sin poder lograr que lo escuchen. Sin poder lograr que lo vean. Que sepan que él, aún sigue allí. Es todo esto, por decirlo menos, digno de la más grande conmiseración. Y están aquellos otros efectos. Los indirectos. Los paralelos. Los efectos colaterales. Y de entre todos ellos está uno que es, muy poco conocido, y probablemente, por esto mismo, jamás tomado en consideración. El que se rompa y corte, abruptamente, la hebra, en el gran telar cósmico de la existencia.
aquel eslabón primordial, que, a simple vista, pareciera reemplazable y de poca importancia, pero que altera aquel telar mágico, y crea en el universo grandes paradojas. Terribles paradojas. Qué liviano proceso mental poseen los humanos. Qué básico, y qué lamentable es, que así sea todo esto. Frases idiotas, y de muy bajo valor, como, por ejemplo, nadie es imprescindible. Todos son reemplazables. A rey muerto, rey puesto. Contigo, o sin ti, la vida prosigue. Y claro que es cierto. La vida prosigue, porque es imparable. Nada, ni nadie la puede destruir. Solo, alterar. Pero como en todo, lo que concierne a la vida, ninguna frase de estúpido valor poético, y de falsa bandera de juicio, puede enarbolar las pancartas escritas con frases de extrema ignorancia, y pretender con esto, convencer a todos de que, no importa, no interesa, de todos modos, la vida continúa. ¿Pero y de qué forma? ¿En qué condiciones? Quemen todo el bosque. Que no quede árbol alguno. Total, la vida continúa. ¿Y en qué condiciones será que aquella vida continuará su curso? ¿Y bajo qué sombra te cobijarás del sol abrasador? ¿Con qué construirás tu hogar? ¿De qué te alimentarás? Cada ser que es retirado abruptamente de su ciclo en ley, deberá retomar su vida en la próxima existencia, e intentar proseguir con su largo proceso de aprendizaje. Pero se verá enfrentado a muchas, muchísimas, y duras pruebas. Situaciones límites de vida que le serán muy difíciles entender, analizar, superar y comprender. La enmarañada ley de vínculos será la primera prueba que se mostrará hostil y desafiante. Un entorno familiar, con nuevos roles entre sus integrantes, harán que todo se vuelva más complejo, y muchas veces generará un sentimiento de gran desagrado. Porque deberá convivir con aquel, o aquellos, a los cuales deberá perdonar, por todo el daño que le hayan ocasionado en la pasada existencia. Unos más, y otros menos, irán avanzando en esta particular forma de pago de deudas. La segunda, y no menor prueba, es la de tener que convivir, o interactuar, con aquellos con quienes formaron parte de su otrora e idílico mundo humano. Personas allegadas, y de fuertes lazos afectivos que, al verse interrumpidos y coartados, sus proyectos de vida en común, por causa de terceros, sufrirán al ver que las manifestaciones del amor llegarán de forma arrebatada. Cuando menos se lo esperan, serán movidos de sus centros, y sometidos a platónicas, e idílicas pasiones, que serán duramente condenadas por la sociedad. Todo esto, y más, será lo que les suceda a quienes sean víctimas de una muerte por trauma. A una muerte fuera de ley. A una muerte ocasionada, por la inconsciencia de otros.